de lo que fue el cautiverio. ¿Y por qué lo hago? Porque de alguna forma, hoy por hoy, quizás políticamente es difícil que vayamos a cautiverio, pero sí hay cautiverios, pues hay tipos de cautiverio. En Babilonia, en la escritura, es como el sistema del mundo, es el pecado, así que te lleva al pecado. Entonces, de alguna forma, sí podemos hablar de cautiverios para nuestras vidas. ¿Ya? Y tenía algo preparado, pero lo cambié. Lo cambié porque quería predicar más cortito hoy día. Quería hacer algo distinto. Además que el día de la mamá, ¿cierto? Entonces quise cambiarlo, pero no quise cambiarle el sentido de lo que venía hablando, de lo que era el cautiverio. ¿Qué pasa en este tiempo? Y adapté esto un poquito, adapté esta predicación y quiero hablar acerca del dolor de Jerusalén. Porque ¿se acuerdan lo que pasaba en el tiempo de Josías? Los reyes hacían cosas malas. Hasta que llegó Josías, hizo una reforma, juntó a todo el pueblo, los sacerdotes hacían su trabajo, ¿cierto? Eh, los trabajadores del templo, por decirlo de alguna forma, también hicieron todo bien, hicieron la Pascua más grande que jamás se había hecho en esa historia. Pero pasaron los años de Josías, murió Josías, y los reyes volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, eso que Dios había anunciado hace mucho tiempo, que se volvieran a Dios, que cambiaran su forma de ser, que dejaran de ser idólatras, que dejaran de hacer injusticias, porque eso también sale mucho ahí en la escritura, contra los pobres, contra los oprimidos, ¿cierto? Y no dejaron de hacerlo, y lo hacían, y lo hacían, hasta que llegó el tiempo en que Dios dijo ya, es el momento, vamos al cautiverio. Y lo que quiero leer es como más o menos describir de qué se trata este cautiverio, qué fue lo que causó. Y para eso vamos a ir al libro de Lamentaciones, ¿ya? Al libro de Lamentaciones. Porque ahí podemos ver de qué se trata esta calamidad que Dios les decía, por favor, arrepiéntanse, por favor, vuélvanse a los buenos caminos, que se viene algo terrible. ¿Ya? Y que de alguna forma vamos a ver de qué se trata este cautiverio. ¿Ya? Vamos a ir a Lamentaciones capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el principio, en Nueva Traducción Viviente, NTV. ¿Ya? Vamos a leer desde el 1 en adelante, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Dice así: Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. Lo que antes La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Continuemos. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia. Queremos agradecer esta oportunidad de recibir su palabra. Ruego en el nombre de Jesús que me use, Padre, que no me permita hablar palabras mías, sino que lo que la Escritura dice, Padre, y que todos seamos bendecidos con esto. Y que la gloria, Padre, sea para usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Quiero mostrarle un poco la estructura de lo que es Lamentaciones. Lamentaciones fue un libro escrito, probablemente dicen por ahí que por Jeremías, uno de los profetas, uno de los que insistentemente hablaba en nombre de Dios y les decía al pueblo, vuélvanse al Señor. Le decía a los reyes, vuélvanse al Señor. Pero ellos no escuchaban. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa aquí? Lamentaciones, el capítulo 1, muestra la consecuencia y muestra Jerusalén personificada. No es Jerusalén como una ciudad, sino que como una mujer. Y aquí lo hemos visto, ¿cierto? Que ahí decía el capítulo 1, el versículo 1, que estaba con más gente, era una mujer grande, ¿cierto? Que era grande entre las naciones, era la reina de toda la tierra, ¿cierto? Pero comienza ya el declive, empieza la debacle. ¿Y qué dice?
aquí en el capítulo 1 habla de, la ve como una viuda, la ve como una esclava. Ahora queda sola como una viuda. Así queda Jerusalén. En ese tiempo las viudas eran unas mujeres que quizás pudieron haber tenido una buena vida, pero muere su esposo y se le viene toda la pobreza encima y se le viene el menosprecio, porque también había mucha... lo social se llevaba mucho con respecto a lo de la escritura también. Pues entonces, si no estaba el esposo, la esposa prácticamente quedaba desamparada, la viuda, en todos los ámbitos de la vida, en lo económico y en lo espiritual. ¿Cierto? Y después dice, la que era la reina ahora es esclava, ¿cierto? Entonces ya vemos que es viuda, vemos que es esclava. Después habla de sus amantes en el 2, Candela. Dice que todos sus amantes no hay quien la consuele, porque de alguna forma Dios hace aquí alusión a de que ella se corrompió, de que Jerusalén eligió dioses de todas partes, de lo que viniera eligió dioses, pero ahora decía, ya, pues, ¿dónde están esos? ¿Dónde están tus amantes? Ninguna te, ninguna te consuela, ninguna viene a ti, después que Dios la, la deja aquí, la deja a consecuencia de sus propias decisiones, ¿cierto? Eh, dice que además habla de su llanto, ¿cierto? Lágrimas corren por sus mejillas. O sea, podemos decir que Jerusalén la estaba pasando mal en el tiempo del cautiverio. Y dice, más adelante, habla de sus hijos. Hijos despojados, hijos muertos, hijos expuestos a hambre. Hubo hambruna en la tierra. ¿Saben lo que pasó, cierto? Les cuento un poquito, los pongo en contexto. Lo que pasó es que llegó Babilonia, el imperio más grande de la época. Hasta el momento no había un imperio más grande que Babilonia, hasta ese momento. Era el imperio más grande que se había tenido memoria. ¿Y qué hicieron ellos? Sitiaron la ciudad, se apoderaron de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Saquearon prácticamente el templo, sitiaron la ciudad, robaron los tesoros de oro del templo, se llevaron a los príncipes, se llevaron a la gente de la nobleza, por decirlo de alguna forma, cautivas a sus tierras, mataron al rey, pusieron al rey que ellos quisieron por cabeza, prendieron fuego, quemaron lugares, destruyeron los muros, todo ese tipo de cosas hicieron los babilonios. A la cabeza Nabucodonosor. Hicieron toda esta calamidad porque Dios les hablaba y ellos nunca quisieron hacer caso hasta que Dios eh, hace lo que siempre les dijo que iba a hacer si no se volvían al Señor. ¿Ya? Estos fueron 70 años. 70 años en donde la tierra estuvo desolada, donde la gente los pocos que quedaron eran pobres, murieron de hambre porque no había que comer, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo. Dice así: por todas estas cosas lloró, por lo que estaba contando. Lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos. Mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. 17. Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho de su pueblo Israel que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. Siguiente. El Señor es justo, dice Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Escuchen pueblos de todas partes. Miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados cautivos a tierras lejanas. Amén. Aquí podemos ver cómo la estaba pasando Jerusalén. Entra en sí y se da cuenta cómo sus hijos fueron despojados, muertos, expuestos a hambre. Y a veces la vemos como hablamos de una mujer, pero estamos todo el rato pensando en una tierra, estamos pensando en personas, estamos pensando en reyes, estamos pensando en política, estamos pensando en templos, pero pensémoslo como una casa, una madre de verdad,
¿cierto? Una mujer de casa con su esposo, muere su esposo, o en este caso que nuestro Padre, que es Dios, se va, ¿cierto? Abandona a esta familia corrompida, ¿cierto? Una casa donde una mujer queda sola, expuesta, viuda, hijos, ¿cierto? Unos muertos, otros se los llevan cautivos, se los dicen, se los vamos a llevar a otro lugar, y a otros los dejan expuestos a que pasen hambre y mueran de hambre. A ese nivel. Es la personificación de lo que estamos hablando. Y el capítulo, esto es Lamentaciones capítulo 1. El capítulo 2 de Lamentaciones habla algo muy parecido, pero ya no personificando a Jerusalén, sino que hablando literal. Hablando literal y hablamos de juicio. ¿Ya? Aquí, para resumirle un poco, en el juicio a la ciudad podemos ver palabras como fuego, destrucción, destrucción de fortalezas. Como decía el capítulo 1, Jerusalén era hermosa, era grande, tenía fortalezas gigantes, fortalezas fuertes, pero fueron destruidas. Fueron destruidos los muros y fue destruido el templo de Jerusalén, que es donde iba la presencia de Dios. ¿Qué más hizo? Borró las festividades sagradas que ellos tenían, las borró. Dios dice, ya no van a haber más festividades sagradas. Lo saco todo lo quito. Se fue Dios y permitió la invasión del lugar santo. O sea, permitió que cualquiera, un gentil corrompido como Nabucodonosor, invadiera. Hay una palabra que es profanar. Profanó lo sagrado, ¿cierto? ¿Y qué más hizo? Quitó su presencia y su profecía. Ya Dios dijo, nunca más voy a estar ahí. Y también su profecía. Ya no hablaba a los profetas. Ya, eso pasaba en el capítulo 2. Y para ponerlo en contexto, vamos a leer también el capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 11 y el 12. Y el 11 y 12 dicen así. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Aquí también hace referencia a una mujer. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. El 12. Claman a sus madres. Necesitamos comida y bebida. Niños clamando. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de sus madres, los niños. ¿Ya? Y esto ya no es una personificación. Es como decir que el que escribió este libro tomó testimonios. Escuchaba eso. Pongamos el 11 primero. Escuchaba esto. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Escuchaba a una mujer decir eso. Su corazón estaba destrozado, su espíritu derramaba de angustia. De alguna forma no fue alegórico como en el capítulo 1, sino que fue textual. Eso pasaba. Los niños y los bebés desfallecían y morían en las calles. Y pedían, el 12 que decía, que pedían comida. Decían a sus madres, necesitamos comida, bebida. ¿Cierto? Eso pasaba. Así que fue realmente algo, una calamidad grande. Y de eso los quería librar Dios, pero ellos nunca escucharon, nunca obedecieron. No le creyeron, menospreciaron lo que Dios decía. Pero también hay un momento de lucidez. Y quiero pasar a Lamentaciones capítulo 3. Y este va a ser el último versículo, o sea, la última parte que vamos a leer. Ya vamos a leer en 3 episodios. Porque a pesar de todo, Jerusalén sí es la tierra que Dios había elegido, ¿cierto? Para la tierra prometida para su pueblo. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26, vemos que el escritor entra en sí y dice las siguientes palabras. Vamos a leer hasta el 26, ¿ya? Dice así, escuchen. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad.
sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. De alguna forma se decía a sí mismo, no voy a renegar de Dios, porque sé que sus misericordias Él las renuevas, ¿cierto? Y dice algo muy importante, no está en esta versión, en Reina Valera dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, podemos ver esto y ver que pasaron de todo, o sea, todo lo que he descrito es fuerte, pero decía, no hemos sido consumidos. O sea, hay una esperanza grande y es de alguna forma tratar de poner que de alguna forma siempre hay algo más grande, siempre hay algo más grande. Puede pasar dolor, hambre, sufrimiento, despojo de hijos, eh, muerte, fuego, destrucción, pero no hemos sido consumidos. Hay una pequeña luz de esperanza. Y me acordaba lo que dice Pablo. Pablo dice en 2 Corintios, esto lo voy a leer yo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cierto? Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cierto? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Atribulados, pero no destruidos. ¿Cierto? Entonces, y todo esto nosotros lo podemos entender hoy por los sufrimientos de Jesús. Y todo el que dice, como dice el pastor muchas veces, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Eso de alguna forma es decir, yo me permito que Cristo viva en mí. Y sus sufrimientos fueron pocos, no importa lo que se sufra en este evangelio, ¿cierto? Porque tiene una linda recompensa y lo podemos ver y lo podemos disfrutar y podemos ir en oración y sentir eso. ¿Cierto? Pero en ese tiempo era otra sección, otra historia, todavía no se manifestaba completamente el plan de Dios, pero sí sabíamos que esto pasaba. Y vamos a ir al 41 y 42. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos ha perdonado. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, aquí el mismo escritor que escribió acerca de la viuda y el mismo escritor que escribió las calamidades en Jerusalén es el mismo que dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana, ¿cierto? Y hemos pecado y no nos hemos rebelado contra Dios. Entonces, de alguna forma, es comprender eh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pasando a otra cosa, quería hablar acerca de las mamás, porque de alguna forma hoy día es el día de la mamá, ¿cierto? Y de alguna forma esto fue lo que me hizo cambiar la predicación un poco de lo que venía haciendo, no dejando de hablar de lo que es el cautiverio, ¿cierto? Pero sí dándonos cuenta de lo importante que es la figura materna que fue utilizada por el profeta para decir esto y para conmover nuestros corazones, ¿cierto? De poner a una mujer ahí, pero no solamente mujer esposa, sino que una madre. Y ver los sufrimientos de sus hijos y ver también el sufrimiento de la madre, cómo le quitan sus hijos, cómo se los llevan esclavos, cómo los asesinan, ¿cierto? Entonces, Dios siempre, bueno, no sé si la palabra es usar, pero sí se toma referencia mucho para hablarnos de Dios, de una mujer que es la madre, del amor de madre. El amor de Dios, ¿a qué se parece más al amor de un padre o de una madre? De una madre, de una madre.
No recuerdo si escribí esos versículos, pero sí se parece más al amor de una madre. Es el Padre, claro, es el Padre, es nuestro Padre, pero su amor el amor que más se asemeja a ese amor es el amor de una madre por sus hijos. ¿Ya? Y tenemos mujeres icónicas en la escritura de las cuales siempre se puede hablar, ¿cierto? Ana, la madre de Samuel, que una vez, hace poco, el Aliro nos habló, ¿cierto? Tenemos a María, tenemos en Proverbios la mujer virtuosa, ¿cierto? A pesar de que igual muchos se malentienden ese tema de la mujer virtuosa, ¿cierto? Sí habla de una mujer que es buena madre y que es buena esposa y dice que sus hijos, que su marido la alaba. Entonces, ¿por qué no en estos momentos reconocer y alabar a nuestras mamás, ¿cierto? Y reconocer lo que hacen ellas. Dice, la alaban y sus hijos la llaman bienaventurada, ¿cierto? Y así podríamos decir cuáles son como lo que las madres hacen. Las buenas madres o el modelo perfecto es que las madres amen a sus hijos, ¿cierto? Nos muestren amor, que también lo que hacía Ana, oren, ¿cierto? Oración por ellos. eh, y lo que hacía María, que María hacía la voluntad de Dios, venía el ángel y decía esto a María. Y ella decía, amén, que así se haga, Señor, ¿cierto? Sea una mujer que esté bajo la voluntad de Dios, que esté orando por sus hijos y que esté también en la crianza, ¿cierto? En la crianza acerca de la buena, eh, de la vida que Dios quiere para nosotros. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar y gracias nuevamente en nombre de todos los que estamos acá, de todos los que somos hijos e hijas, gracias por cada una de las mamás, ¿ya? Si están acá o si no están acá, que conozcan a Dios, que es lo importante, y que también algún día la podamos ver acá, pues, ¿cierto? Con nosotros compartiendo esta alegría que sentimos nosotros. Oremos, amado Padre.